Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. El tema para el día de hoy es el caso clínico número 2. Los integrantes del grupo son Peter Abeldaño, Jacqueline Carrera, Catherine Moncada y que les habla Loreto Gonulev, que junto a mi compañero Peter seremos los presentadores. Resumen del caso clínico. Mujer de 33 años es atendida en el Centro de Medicina Reproductiva por infertilidad de causa desconocida, ya que lleva más de 12 meses de relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo. Como antecedente previo destaca que ha presentado 2 embarazos previos que han derivado en la falla reproductiva durante el primer trimestre de gestación. El ginecólogo tratante solicita pruebas de hemostasia estableciendo como diagnóstico probable síndrome antifosfolípido en estudio. De laboratorio que se realizaron fueron plaquetas. Estas están normales ya que están dentro del valor de referencia, al igual que el tiempo de protrombina. La TTPA está prolongada ya que está sobre el valor de referencia. La TTP control fue de 35 segundos y la prueba de mezcla no corrigió la deficiencia de factor, por lo que hay presencia de inhibidor. Siguiendo con las pruebas de laboratorio por el anticoagulante lúpico y por el anticuerpo anticardiolipinas dio positivo. Como diagnóstico, la paciente presenta síndrome antifosfolípido. Este es caracterizado por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpo lúpico, anticuerpos cardiolipinas y anticuerpo anti-beta 2 glicoproteína 1. Es la causa más frecuente de trombofilia adquirida, pudiendo localizarse en cualquier vaso arterial, por lo que sus posibles manifestaciones clínicas son numerosas y abarcan cualquier territorio del árbol vascular, trombosis arterial o venosa recurrente o aborto espontáneo y en ocasiones trombocitopenia autoinmune. Etiología. El síndrome es causado por un trastorno autoinmune que conduce a la producción de autoanticuerpos dirigidos contra proteínas que unen fosfolípidos, la cual podemos observar en dicha imagen. La número 1 representa la molécula beta 2 glicoproteína 1 circulante en el plasma formada por los 5 dominios. En la 2 hay una unión de esta molécula a los fosfolípidos de carga negativa que está marcado en negro. En la 3, al realizarse esta unión de la molécula beta 2 glicoproteína 1, sufre un cambio conformacional que deja expuestos unos epítopes crípticos. En la 4, los anticuerpos antifosfolípidos se unen a estos epítopes crípticos. Además, la molécula beta 2 glicoproteína 1 se dimeriza y se une a otra molécula de beta 2 glicoproteína 1 y ello hace que la unión del anticuerpo antifosfolípido dé lugar a un complejo estable. A las 5, finalmente el complejo resultante formado por el anticuerpo antifosfolípido dirigido frente al dímero beta 2 glicoproteína 1 es capaz de unirse a diferentes receptores celulares e iniciar el proceso de activación celular. En la tabla podemos observar la clasificación de los síndromes de trombosis asociados a anticuerpos antifosfolípidos, que son el síndrome tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Epidemiología. Los anticuerpos antifosfolípidos aparecen entre 1 a un 5% de la población mundial. Es más frecuente en mujeres en edad entre los 20 y los 40 años. Tiene una incidencia de 5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y una prevalencia entre el 40 al 50 casos por cada 100.000 habitantes. La proporción población femenino-masculino es de 2:1. Y con respecto a Chile, encontramos unos artículos del año 2002 donde se mencionan 2 casos clínicos del síndrome de antifosfolípidos en nuestro país. Buenos días, compañero. Buenos días, profesor. Mi nombre es Peter Aventaño, que presentará la siguiente diapositiva. Respecto a la fisiopatología, los anticuerpos antifosfolípidos actúan en múltiples sitios para aumentar la probabilidad de trombosis. El escudo protector de anexia 5 en la superficie endotelial está dañado, lo que da lugar a la exposición de los fosfolípidos beta 2 GP1 circulante. El factor tisular juega un papel clave en la coagulación sanguínea, activación de las células endoteliales vasculares y circulantes, monocitos por APL da como resultado una mayor expresión de los factores tisular. La activación de las células endoteliales también da como resultado una mayor expresión de moléculas de adhesión y producción de prostaciclina. La activación plaquetaria, la degranulación y la producción mejorada de tromboxanos son el resultado de la interacción APL con las plaquetas. Los anticuerpos APL interfieren con las vías anticoagulantes naturales, activación y se inhibe la expresión de la proteína C activada, al igual que la vía antitrombina de la heparina. Fisiopatología del síndrome antifosfolípido obstétrico. Los anticuerpos antifosfolípidos reducen la invasión tromboblástica, disminuyen la diferenciación de las células endoteliales del endometrio e interfieren con la correcta placentación. La activación del complemento C3A y C5A producen un incremento en la producción de radicales libres y citocinas antigiogénicas, que producirán un estado protrombótico. La activación descontrolada del complemento juega un papel crítico en la patogénesis del daño placentario inducido por anticuerpos antifosfolípidos. La hipocomplementemia se encuentra en el 50% de los pacientes con síndrome antifosfolípido y embarazo y se relaciona con resultados perinatales adversos. La pérdida fetal puede explicarse por signos inflamatorios histopatológicos. Manifestaciones clínicas del síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Acá podemos encontrar las más prevalentes y el porcentaje de cada una. Por ejemplo, tenemos trombosis venosa y consecuencia, manifestaciones neurológicas de origen incierto, manifestaciones osteoarticulares, manifestaciones fetales, manifestaciones obstétricas y manifestaciones hematológicas.
Sobre el diagnóstico, el síndrome antifosfolípido está presente cuando concurren al menos un criterio clínico y uno de laboratorio. No se debe clasificar como síndrome antifosfolípido cuando los criterios clínicos y de laboratorio medían menos de 12 semanas o más de 5 años. El consenso establece que debe ser consignada la presencia de factores de riesgo de trombosis cuando esta ocurra. Se debe estratificar a los pacientes con síndrome antifosfolípido en dos grupos con y sin factores de riesgo. Factores de riesgo adicionales, de acá se puede adicionar la edad en hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 65 años. Y factores de riesgo tradicionales, como enfermedades cardiovasculares, que esto incluyen hipertensión arterial, diabetes mellitus, LDL elevado, HDL disminuido, tabaquismo, historia familiar de enfermedades cardiovasculares prematuras, IMC mayor a 30, microalbuminuria, entre otros. Y las trombofilias hereditarias, uso de anticonceptivos orales, síndrome nefrótico, neoplasia, inmovilización y cirugía. Dentro de los criterios clínicos encontramos dos categorías. Uno, presencia de trombosis vascular. Se presenta uno o más episodios trombóticos arterial venosa o de pequeños vasos dentro de cualquier tejido u órgano. Se deben confirmar por criterios objetivos validados. Dos, tenemos la morbilidad del embarazo. Esto se divide en categoría A, B y C. En el A, uno o más muerte inexplicada de un feto mayor a 10 semanas, morfológicamente normal, documentado por ultrasonografía o por examen directo del feto. B, uno o más partos prematuros de un neonato morfológicamente sano menor a 34 semanas. C. Mayor a 3 abortos espontáneos inexplicados consecutivos menor a 10 semanas de gestación. Además, se consideran manifestaciones de insuficiencia placentaria. 1. Test de evaluación de unidad feto-placentaria alterado, sugerente de hipoxia fetal. 2. Velocimetría Doppler anormal, sugerente de hipoxia fetal. 3. Oligohidroaminos. 4. Peso al nacimiento menor al percentil 10 para la edad gestacional. Criterios para el diagnóstico del síndrome antifosfolípido en mujeres con pérdidas recurrentes de embarazo. Encontramos las consideraciones obstétricas, la que define a la PRE como la pérdida de 2 o más embarazos consecutivos antes de las 20 semanas de gestación o bien pérdida después de 20 semanas de gestación. Los estudios de un síndrome antifosfolípido, en teoría, se deben realizar luego de transcurrido 2 PRE. Por ende, como no está establecido un protocolo de estudio, se debe considerar los siguientes criterios. Una o más PRE antes o después de las 10 semanas con fetos morfológicamente normales. La segunda, uno o más partos pretérmino alrededor de las 34 semanas como consecuencia de preeclampsia severa o insuficiencia placentaria. Es por esto que las pacientes en gestación deben ser de estudio obligatorio por un equipo interdisciplinario especializado con profesionales competentes que contemple un obstetra, clínico hematológico y de preferencia un genetista. Criterios de laboratorio. AL presente en plasma en 2 o más ocasiones, separados por 12 semanas y detectados según el Consenso Internacional de Hemostasia y Trombosis. Prolongación de los tiempos de coagulación dependiente de fosfolípido, demostrado por coagulometría a través de pruebas de despistaje. Dato. No se corrige la prolongación de los tiempos de coagulación mezclándolo con plasma normal pobre en plaquetas. Aquí es importante destacar prueba de despistaje o veneno de víbora de Russell diluido se realiza cuando los tiempos de tromboplastina parcial activado como el TTPA están prolongados y permite establecer presencia de coagulante lúpico. Puede indicar síndrome antifosfolípico. Además, se corrige el alargamiento de los tiempos de coagulación con la prueba de despistaje que añade fosfolípido. Exclusión de otras coagulopatías, por ejemplo, inhibidor del factor 8 y factor 9. El AL debe ser considerado si una de las pruebas es positiva, anticuerpos ACL, IgG o IgM en suero o plasma presente en título medio o alto en 2 o más ocasiones separadas al menos 12 semanas mediadas por ELISA. Anticuerpos anti-beta 2 GP1 tipo IgG, IgM o ambos en suero o plasma presente en título mayor del percentil 99 en más de 2 ocasiones con al menos 12 semanas de diferencia mediado por la técnica ELISA estandarizada. La coexistencia de factores de riesgo de trombosis no excluye el diagnóstico. El diagnóstico diferencial excluye causas hereditarias o adquiridas de trombofilia, anemia hemolítica compositiva y trombocitopenia. La libido reticular con úlceras dolorosas de extremidades pélvicas o sin ellas también puede ser manifestaciones de trastornos que afectan pared vascular como poliartritis nodosa, lupus, crioglobulinemia y linfomas. O interior de vasos como trastornos mieloproliferativos, aterosclerosis, hipocolesterolemia u otras causas. Enfermedades destacables si ha tenido trombosis arterial o venosa inexplicable. Por ejemplo, trombosis por causa hereditaria, entre ellas tenemos factor 5 Leiden, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, deficiencia de antitrombina 3, trombosis de otras causas, hiperhomocistinemia, síndrome nefrótico, anticonceptivos orales que contienen estrógenos, síndrome mieloproliferativos y vasculitis sistémica.
Tratamiento. En el presente caso se evaluó pérdida fetal en el embarazo con asociación de anticuerpos antifosfolípidos. Lo más recomendable es administrar una combinación de heparina de bajo peso molecular como enoxaparina, deltaparina, tinzaparina, bemiparina y nadoparina, los que se pueden observar al lado izquierdo de la presentación. La heparina de bajo peso molecular se administra en conjunto con ácido acetilsalicílico en dosis de 80 a 100 miligramos por día. Según los estudios observados, esta combinación sería más efectiva que la administración por sí sola de aspirina. Agregar además que este tratamiento se debe administrar lo más temprano posible desde que se documenta la gestación y debe ser continuo dentro de los primeros 3 meses. En mujeres que tengan un historial de trombosis y estén ingiriendo medicamentos orales antes del periodo de gestación, se le deberá sustituir los medicamentos por heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica, como se puede observar en la imagen del cuadrito de la derecha. Y esto se debe administrar durante todo el periodo de gestación. Una vez terminado, se le deberá reincorporar la dosis oral de anticoagulantes a la madre. También es posible evitar los abortos con la administración de concentrado inmunoglobulénico a razón de 400 miligramos por kilo de peso diariamente durante 5 días. Agregar además que en pacientes que presentan su primera crisis trombótica se les deberá administrar warfarina de modo permanente para alcanzar la razón internacional normalizada o INR, que varía de 2,5 a 3,5 sola en combinación con 80 miligramos de ácido acetilsalicílico a diario. Esto último es a modo general. Conclusión. El síndrome de antifosfolípido es una trombofilia adquirida autoinmune en el cual aparecen anticuerpos dirigidos contra fosfolípido aniónico. Se asocia a morbilidad, mortalidad dentro y fuera del embarazo. La forma más frecuente es la trombosis, que puede afectar cualquier territorio arterial o venoso, por ejemplo, la trombosis arterial. Las pruebas de laboratorio fundamentales son TTPA prolongada, anticoagulante lúpico positivo y anticardiolipinas positivo. El tratamiento debe ser controlado, tener conocimiento de los medicamentos, como heparina de bajo peso molecular y ácido acetilsalicílico, y observar su evolución en el tiempo. Destacar que este síndrome es de distribución universal, frecuente en mujeres de 20 a 40 años y causante de hipercoagulabilidad adquirida. En las siguientes 3 diapositivas se puede observar la bibliografía utilizada para realizar este caso clínico. Respecto al mapa conceptual, paciente femenina de 33 años, consulta por infertilidad a causa desconocida, se le realiza los exámenes pertinentes, además indica que tuvo 2 abortos y no utiliza método anticonceptivo por más de 12 meses. Se cree que tiene un síndrome antifosfolípido por la fisiopatología y la etiología que presenta. En el caso de la fisiopatología, la causa más común de trombofilia adquirida localizándose en cualquier vaso arterial, venoso o microvascular. La etiología es el síndrome causado por trastorno autoinmune, el cual conduce a la producción de autoanticuerpos dirigidos contra proteínas que unen fosfolípidos. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de 5 casos por cada 100.000 habitantes, la prevalencia de 40 a 50 casos por cada 100.000 habitantes también, y en Chile hay descritos 2 casos solamente. El diagnóstico se hace en base a las consideraciones obstétricas que tiene la paciente más de 2 pre y a través de criterios del laboratorio clínico. Por ejemplo, se le realizó una coagulometría y los exámenes que se realizaron fue tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, prueba coagulométrica de actividad del factor 7, entre otros, y AL o ALT. Se realizan anticuerpos ACL, IgG, IgM por ELISA y anticuerpos anti-beta 2 GP1, tipo IgG, IgM por ELISA estandarizado. Respecto al tratamiento, se le administran medicamentos como enoxaparina, deltaparina, tinzaparina, bemiparina y nadoparina, los cuales corresponden a heparina de bajo peso molecular, los cuales se deben administrar con ácido acetilsalicílico. Esa ha sido la presentación del día de hoy. Muchas gracias por su atención.